Continuamos. En cuanto al régimen régimen jurídico del contrato de seguro, deciros que la ley más relevante, sin ninguna duda, es la ley de contrato de seguro. ¿Vale? La ley de contrato de seguro se dice que es el derecho común del contrato de seguro. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, lo que resulta obvio es que la ley de contrato de seguro se va a aplicar a todos aquellos contratos de seguro que están expresamente regulados en la ley. Esto no creo que plantee ninguna duda. Pero además, y esto es lo relevante y de aquí deriva su calificación como derecho común, también se va a aplicar de manera subsidiaria a aquellos seguros que cuentan con una regulación especial al margen de la ley. En el ordenamiento jurídico español es muy frecuente el establecer seguros, generalmente muchos de ellos obligatorios. Por ejemplo, el seguro obligatorio de perros peligrosos, el seguro obligatorio de espectáculos pirotécnicos, el seguro obligatorio, en fin, y algunos no obligatorios, pero la mayoría de ellos obligatorios. Bueno, la regulación que hace de ese contrato de seguro la respectiva ley es muy resumida, simplemente se dice las cuantías que tiene que cubrir, que es un seguro de responsabilidad civil y alguna referencia, a veces incompleta, al riesgo que ha de cubrirse. Bien, en el resto de cuestiones no reguladas con carácter especial, se aplica también la ley de contrato de seguro. Por tanto, segunda función. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, también se aplica la ley de contrato de seguros a aquellos seguros que no están definidos en ninguna parte. Lo que podríamos calificar, lo que calificamos de seguros atípicos. Por ejemplo, un seguro de gran predicamento en la práctica es el seguro de daños por agua. El seguro de daños por agua está incluido en numerosas pólizas. En pólizas de seguro del hogar, en pólizas que cubren los riesgos de las comunidades de propietarios, en seguros que cubren instalaciones industriales. En muchísimas pólizas, en millones de pólizas, está el seguro de daños por agua, que es el que cubre los daños que genera la rotura de una cañería. ¿Vale? Bueno, ese seguro no está regulado en ninguna parte. ¿Cómo se regula? Pues habrá que ver lo que dice la póliza y en aquellas cuestiones que no están en la póliza, que son también la mayoría, porque la póliza solamente va a establecer lo que es la definición del riesgo, en el resto de cuestiones también se aplica la ley de contrato de seguro. La siguiente idea que quería desarrollaros es el que la ley de contrato de seguro es una ley semi-imperativa. La ley, el legislador establece que prevalece sobre la voluntad de las partes, aunque cabe pacto más beneficioso para el asegurado. Por eso decimos que es semi-imperativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el asegurador tiene que respetar el mínimo imperativo que establece la ley, pero puede conceder ventajas más allá de ese mínimo. Por lo tanto, establece, insisto, un mínimo denominador común, ¿vale? Por el cual no puede bajar y rebajar esos derechos mínimos que reconoce el legislador, pero sí que puede conceder más. Aunque en la práctica es raro que esto ocurra más allá de grandes seguros contratados con grandes empresas. Esta semi-imperatividad tiene dos excepciones. El primero es que hay algunos preceptos de la propia ley de contrato de seguros que dicen que el precepto no es imperativo, por lo tanto, el mismo legislador dispensa de este carácter. Y en segundo lugar, lo que se conoce como los grandes riesgos. Los grandes riesgos son seguros concertados por grandes empresas o seguros que por su naturaleza ya se presupone que el tomador está en condiciones de negociar con la compañía aseguradora por la naturaleza empresarial del riesgo que se pretende asegurar. Por ejemplo, lo que sucede con el seguro de crédito, ¿vale? Bien, por lo tanto, si es un gran riesgo, es decir, grandes empresas o riesgos vinculados a determinadas actividades empresariales, en ese caso no se aplica este carácter semi-imperativo. Y añado, además de la ley de contrato de seguro, y esto es muy importante porque yo en la práctica detecto un gran desconocimiento de esta aplicación, ¿vale? Además de la ley de contrato de seguro, al contrato de seguro se aplica también
el derecho del consumo, cuando evidentemente el tomador sea consumidor, y en tercer lugar, la ley de condiciones generales de la contratación, porque el seguro no deja de ser un contrato de adhesión. Por lo tanto, cuando estemos ante un contrato de seguro, hay que contemplar estos tres regímenes. La ley de contrato de seguro, por ser el derecho prevalente, pero también el derecho del consumo cuando estemos ante un tomador consumidor y la ley de condiciones generales de la contratación. Bien. La siguiente idea. Sí, Nadia. ¿Sí, Nadia? ¿Quieres decir algo? ¿Sí? ¿No? Vale, pues no se te escucha, ¿no? Vale, di, a ver, a través del chat. Sí, el seguro para perros peligrosos. Dime. ¿Cómo que no entiendo lo que quieres decir con seguros especiales? Vamos a ver. En España, no, es un ejemplo, el seguro obligatorio de perros peligrosos es un ejemplo de seguro obligatorio, ¿vale? Ah, te refieres a seguros especiales tanto en cuanto que no están regulados con carácter general, sí, me refiero a eso. Si te refieres esa es la pregunta, sí es así, ¿vale? No de seguro atípico. Seguro atípico es el que no cuenta con ninguna regulación. Seguro con regulación especial es aquel que cuenta con algún precepto en el que se establece alguna mención a, sobre todo suele ser, lo más habitual en este ámbito es establecer quién lo tiene que suscribir, ¿vale? Quién lo tiene que suscribir, o en qué circunstancias es preceptivo el seguro, cuáles son las cuantías que se tienen que cubrir, ¿vale? Y cuál es el riesgo que se tiene que cubrir, ¿vale? Esto ya digo, existe en numerosas legislación. Está el tema de perros peligrosos, pero también está, por ejemplo, el de bous al carrera, que aquí en la Comunidad Valenciana es una actividad bastante extendida y es preceptiva. Si una comisión de fiestas o lo que sea quiere hacer una festividad esta de bous al carrer, les es obligatorio un seguro de responsabilidad civil por si pasa algo. O en el tema de espectáculos pirotécnicos, ¿vale? Yo tengo un primo que se dedica a esto y cada vez que tiene que hacer un seguro, tiene que aportar, cada vez que tiene que hacer una mascletá o un evento, tiene que aportar el correspondiente seguros, porque a veces ha ocurrido, por desgracia, no, no estamos exentos de ese riesgo. Afortunadamente es un riesgo que se plantea poco, pero ha ocurrido alguna vez que tiran, por ejemplo, una carcasa por la noche, no explota y cae entre los que están asistiendo al evento y explota ahí generando daños personales importantes, ¿vale? No ha pasado afortunadamente muchas veces, pero alguna vez ha pasado. Entonces se les exige un seguro. Tiene, por tanto, la ley que habla de este tipo de actividades un artículo solamente donde establecen estas cuatro menciones y, por lo tanto, en el resto de cuestiones se aplica la ley de contrato de seguro, ¿vale? ¿Lo tienes claro, no, Nadia? ¿Sí? Bien. Entiendo que sí. Bien, bueno, vale, genial. En cuanto a, hemos hablado de la ley, pero no hemos de olvidar, ¿vale? No hemos de olvidar que el seguro, ya lo hemos dicho, es un contrato y por lo tanto la ley regula muchas cosas, ya hemos visto que es semi-imperativa por las excepciones que hemos visto, pero hay otras muchas cuestiones que no están reguladas en la ley. Por ejemplo, quiero llamar vuestra atención, si alguna vez os enfrentáis a un multirriesgo hogar, de los que seguramente algunos de vosotros, los que he visto ya con vuestros padres, que supongo que será la mayoría, podéis consultar en casa, veréis que lo que es la definición de continente y contenido, lo que la legislación civil, aunque no exactamente igual, hablan de inmueble y muebles, ¿no? No coincide continente con inmueble y contenido con muebles, pero bueno, esa definición en las pólizas, que es lo que quiero contaros ahora, deriva de lo que ponga la póliza. Eso es autonomía de la voluntad en estado puro, ¿vale? Por tanto, no todo está en la ley de contrato de seguro. Las partes... Sí, adelante.
¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, pues continuando con lo que venía diciendo, al ser un contrato de adhesión, está sometido a los tres controles, o sea, a los tres controles que ya conocemos en los contratos de adhesión. En primer lugar, el contrato de seguro está sometido al control de incorporación. Y está sometido al control de incorporación en una triple dimensión. En primer lugar, se aplican los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. De tal manera que las condiciones generales de la contratación no quedan incorporadas al contrato si el tomador no ha tenido una oportunidad real de conocer de manera completa, ¿vale? De manera completa, al tiempo de la celebración del contrato, estas condiciones generales de la contratación. Luego hablaremos de esto. En segundo lugar, también está sometido a un control de transparencia formal, porque el adherente ha tenido que tener la posibilidad de conocimiento real de las cláusulas predispuestas. Es decir, ha de ser cláusulas claras, concretas y sencillas. Me viene a la cabeza, cuando os explico esto, una sentencia del Tribunal Supremo en la que se contempló que no cumplía este criterio de claridad una cláusula en la cual se determinaba la prima en función de la siniestralidad. Y para determinar la prima final que había que aplicar, había una fórmula polinómica en la que en función del número de siniestros y la cuantía de los siniestros se elevaba más o menos la prima. Vale, esta cláusula no es fácilmente comprensible por el común de los mortales. Es más, yo la leí, que me dedico a esto bastante a cuestiones de seguros, y no era capaz de determinar el precio final de la prima. Bueno, pues esta póliza, esta cláusula concretamente, fue declarada nula por incumplir este control de transparencia formal. Y por último, el artículo 3 de la Ley de Contratos de Seguro, ¿vale?, ha establecido un control de incorporación específico de tal manera que aquellas cláusulas, dice el legislador, que se consideren limitativas de los derechos del asegurado, deberán ser específicamente aceptadas por escrito. Es lo que se conoce como el requisito de la doble firma. Tienen que resaltarse de una manera especial y aceptarse de una manera individual, ¿vale? Aquí la jurisprudencia es abundantísima, porque en algunos casos el Tribunal Supremo ha dicho que determinadas cláusulas, sobre todo relativa a las exclusiones de la póliza, porque las pólizas dicen los riesgos que cubre y luego habla de los riesgos excluidos a partir de esos riesgos cubiertos, ¿vale? Pues sobre todo con respecto a las exclusiones, la jurisprudencia es altísima. Y en algunas ocasiones el Tribunal Supremo ha dicho que son cláusulas limitativas y por lo tanto nulas y no incorporadas al contrato, y en otras ocasiones han dicho que son cláusulas delimitativas del riesgo y por lo tanto válidas. Yo sinceramente, un análisis de la jurisprudencia yo lo intenté hacer y no llegué a una conclusión de en qué casos estábamos ante exclusiones admitidas y en qué casos eran exclusiones nulas, ¿vale? Bueno, pero el artículo 3, ya digo, cuenta, vamos, con numerosísima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bien, una vez hemos determinado si las condiciones generales de la contratación forman parte o no del contrato de seguro, control de incorporación, lo siguiente que tenemos que hacer es interpretar. Bien, aquí los criterios son los habituales del Código Civil, con la única especialidad de la regla in dubio pro insecuritato, pero que en el fondo no es más que la de contra preferente, es decir, que la duda ha de perjudicar a el que redactó las condiciones generales del contrato. Y por último, tenemos el control de contenido. Ya sabemos que el condicionado general forma parte del contrato, ya lo hemos interpretado y lo último que tenemos que determinar es si se incumple el control de contenido contenido en el artículo 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Este artículo es el que nos dice que cuando las condiciones generales son entre profesionales serán nulas aquellas cláusulas que contradigan la ley, ¿vale? Mientras que el control es muy superior cuando se trate de consumidores, porque aquí se aplica el régimen de cláusulas abusivas del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que ya vimos en su momento. Aquí la especialidad
se contiene en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, que dice que son nulas las cláusulas lesivas. Aquí no está hablando de consumidor, está hablando de asegurado. Por lo tanto, se aplica a cualquier asegurado. Ahora bien, también este tema lo he estudiado a fondo y jurisprudencia sobre qué significa cláusula lesiva, la verdad es que hay más bien poca, por no decir prácticamente ninguna. Bien, en cuanto a los elementos personales del contrato de seguro, deciros que por una parte está el asegurador, que solamente van a ser entidades aseguradoras autorizadas, esto ya lo vimos en el tema 5. Por su parte también está el mediador, que es la persona que intermedia entre el contrato, la contratación del contrato de seguro, perdón, entre el asegurador y el tomador, ¿vale? Y tiene una intervención bastante intensa, sobre todo en la fase de siniestro. Por tanto, el contrato de seguro puede ser contratado directamente, lo vimos también en su momento, con la compañía aseguradora o a través de un mediador. El tercer elemento personal es el tomador. Esto es muy importante tenerlo claro en la práctica, porque el tomador es la persona que suscribe el seguro, por tanto, quien firma el contrato y quien asume las obligaciones contractuales. Sobre todo, asume la obligación de pagar la prima. En segundo lugar, está en el otro lado de la relación aseguradora, es decir, el asegurador por una parte y por otro lado está el tomador y está el asegurado. El asegurado es quien soporta el el riesgo y asume también algunas obligaciones por la naturaleza del riesgo cubierto. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre tomador y asegurado? Pues en muchas ocasiones es la misma persona. Si yo lo que voy a asegurar es un riesgo que soporto personalmente, directamente, tomador y asegurado coincidirán. Por ejemplo, si yo aseguro mi casa, soy tomador y asegurado a la vez. Pero también ocurre en muchas ocasiones que tomador y asegurado no son la misma persona, porque el tomador, por ejemplo, en una empresa, puede ser la propia empresa y asegurado el trabajador. Por lo tanto, quien paga la prima por cuenta de los trabajadores es el empresario, mientras que el asegurado es el trabajador, quien es el que soporta el riesgo, por ejemplo, en un caso de accidente. Y por último, tenemos también al beneficiario. El beneficiario es aquel que en el seguro de vida para caso de muerte recibe el dinero por parte de la compañía aseguradora. ¿Por qué beneficiario? Primero, porque en el seguro para caso de muerte el asegurado no puede cobrar porque es el que se ha muerto. Y sobre todo, y esto es lo que singulariza esta figura, porque en la ley de contrato de seguro se le concede un derecho autónomo. No, el beneficiario, por tanto, no es el heredero. De hecho, en España, ahora ya estas cosas suenan incluso a veces hasta un poco ridículas, ¿vale? Pero en España, durante mucho tiempo ha sido la vía que se tenía para dar algo a los hijos ilegítimos, ¿vale? Aquella persona que no reconocía a los hijos que se había tenido fuera de la relación marital, se le contrataba un seguro de vida designando como beneficiario al hijo extramarital, porque, insisto, es un derecho autónomo independiente de la herencia. Luego tenemos también que hablar de la víctima, quien es que sufre unos daños como consecuencia de una responsabilidad civil, ¿vale? Y que puede ejercer una acción directamente contra la compañía aseguradora cuando existe un seguro de responsabilidad civil. Y, finalmente, hablar de los acreedores hipotecarios o prendarios que tienen unos derechos especiales sobre la indemnización en los derechos de indemnización, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en los que se compra un inmueble y sobre ese inmueble se establece un préstamo hipotecario, ¿vale? Bueno, pues la entidad de crédito va a tener unos derechos especiales, ¿vale?, sobre la posible indemnización en el caso de que se pierda el bien inmueble. Bien, lo vamos a dejar de momento.